Y yo en breves minutos quisiera extraer algunos de los ejes que han planteado cada uno de los expositores y también algunos entrecruzamientos o algunos temas que podrían interrelacionarse, o creo que varios de ellos que pueden interrelacionarse de los que han planteado los distintos expositores. En primer lugar, en la primera exposición se planteó el interrogante de cómo y de la importancia de cómo se incorpora la ley de glaciares en nuestro sistema jurídico, es decir, esa ley que ya existe, cómo se aplica y cuáles son las consecuencias de su aplicación. Y en particular se hizo referencia a algunas medidas judiciales que se habían interpuesto y al fallo de la Corte Suprema, que si tengo algunos minutos voy a exponer cuáles fueron los argumentos, porque son muy interesantes y tienen que ver también con la exposición. En cuanto a la realización del inventario de glaciares, se planteó como un tema prioritario, ya que lo establece la propia ley y en la reglamentación, y un interrogante que se planteó es por dónde habría que empezar la realización de ese inventario, es decir, más allá de las cuestiones técnicas que también tendrán importancia en esta determinación, se planteaba la necesidad de empezar por aquellas zonas donde están ubicados los glaciares o en las zonas periglaciales, donde ya existen actividades que están produciendo daño al ambiente, a los recursos y a los ecosistemas que integran los glaciares. Entonces se plantea como uno de los principales desafíos el cumplimiento de la ley que ya existe y la realización de este inventario, el cual, según hemos escuchado tanto de la primera exposición como de la segunda, que ese inventario ya está siendo realizado, que ya se han hecho avances en este sentido. En la segunda exposición se mencionó la importancia y la potencialidad de los glaciares en la dinámica del agua, es decir, no podemos ver el glaciar aislado del recurso agua ni del resto de los ecosistemas. Aquí es muy importante la interrelación de los glaciares con los demás ecosistemas y los ecosistemas que se subsumen en los glaciares. Un tema interesante que se planteó respecto de la provincia de San Juan, pero que no es aplicable solamente a la provincia, como vimos de la última exposición también, es el tema de los conflictos por el uso del agua. Hacía referencia, si lo entendí bien, que si bien la provincia de San Juan es una provincia de base en la agricultura, también la actividad minera, por supuesto, es una actividad importantísima y San Juan se podría decir que es una provincia minera. Pero es interesante acá, me parece a mí, entonces haciendo un poquito una interpretación y en base a lo que dijo el ingeniero en cuanto a que hay que integrar los aspectos sociales, ambientales y económicos que justamente corresponden al desafío del desarrollo sustentable, que es el que se ha planteado en numerosos tratados internacionales y en cumbres internacionales del ambiente. El desafío estaría en ver cómo se llega a una armonización, en este caso, de estos dos sectores, la agricultura y la minería. Si bien el ingeniero comentaba que la minería hace una menor utilización, sin embargo vimos en la última exposición que si bien en porcentaje en relación a otras actividades productivas, en este caso en relación a la agricultura, no es relevante, sin embargo también es importante el impacto que produce esta actividad minera en el tiempo y en los distintos aspectos ambientales, sociales, económicos, y también cómo se reutilizan estas aguas que son utilizadas en el proceso productivo, una vez desechadas. También mencionó el ingeniero, hizo referencia a los 3 niveles del inventario y a la necesidad de contar con un mapeo de las cuencas y subcuencas y de tener los datos ciertos en cuál es la situación hídrica en la provincia y, bueno, entiendo en las distintas zonas del país, para poder conocer y a partir de ese conocimiento, con esos datos científicos, poder adoptar las medidas correspondientes, ya sea de políticas públicas, legislativas y también técnicas económicas. En la última exposición, yo diría que se ha planteado más un dilema entre el uso del agua y la minería, volviendo al tema de que hay otras actividades productivas que probablemente utilicen más agua. Sin embargo, se destacó que ese uso reducido, o digamos reducido en relación a otras actividades productivas que hace la minería, no es para subestimar. Y también se hizo referencia a los mercados del agua, es decir, si bien el agua puede ser visto como un bien ambiental, también en estos sistemas de mercado del agua, el agua es visto como un bien económico. Y más allá de estas distintas posturas
y de cómo cada sistema jurídico contempla el tema y cómo ve el tema del agua. Tengo entendido que en Chile justamente hubo una reforma importante que hace referencia a estos mercados del agua y que ve al agua como un bien económico, y ha traído algunas diferencias, incluso discusiones en cuanto a hasta qué punto jurídicamente dentro del sistema jurídico vigente era viable ese concepto. Lo interesante aquí es tener en cuenta que el agua, por supuesto, produce, la utilización del agua es un bien económico en el sentido que se utiliza para muchas actividades productivas. ¿Cuál sería el concepto que tendría preeminencia? ¿Si visto como un bien ambiental o como un bien económico, y cómo armonizar esto? Hay constituciones, como por ejemplo la de Ecuador, que contempla el agua como un derecho humano. En Uruguay contempla el derecho humano al agua y saneamiento. Entonces, lo interesante es ver cómo las distintas posturas, por ejemplo, en Perú tengo entendido que también es una postura más bien volcada como a la postura de Chile en cuanto al agua como un bien económico. Entonces, creo que un importante dilema es ver cómo se armonizan estas distintas posturas, y en relación a los glaciares, por supuesto, también porque están íntimamente relacionados. También mencionó el último ponente el tema de las alternativas para el uso del agua, la adaptación al cambio climático, al cual también ya se había hecho referencia en la primera y en la segunda exposición, a cómo se recicla el agua utilizada en las actividades productivas, y también el tema de las inversiones, cuánto se invierte en actividades productivas como la minería y cuánto en inversiones para paliar la pobreza. Y finalmente se hizo referencia al derecho humano al agua, al que había hecho referencia antes. Entonces yo diría, un poco para concluir y para relacionarlo también con el tema de los glaciares, cuando aquí se sancionó o se intentó sancionar por primera vez la ley de glaciares, que luego fue vetada por el Poder Ejecutivo, y como decía María Eugenia, luego se insistió en ese mismo proyecto a partir de un movimiento de la sociedad civil y también de fundaciones que interpusieron diversas medidas. Bueno, entonces habría que ver, como decía ella, que esta es una ley de preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Hay que ver cómo se armoniza esto con las actividades productivas, es decir, no ver a esta ley como el enemigo público número uno de las actividades mineras u otras actividades productivas, sino de lo que se trata es de proteger este recurso fundamental, que es fundamental también para la economía, no solamente del país y de la región, y establecer más bien, diría, mecanismos de diálogo para evitar estas situaciones extremas de medidas judiciales. Si bien tanto las medidas como la existencia de la ley, como las medidas tanto por parte de los que defienden la actividad minera como de los que protegen los glaciares, que habría que ver si necesariamente están contrapuestos, más allá de esto, intentar canales de diálogo y partiendo de la base de datos técnicos ciertos, para realmente poder conocer lo que tenemos y realizar este inventario de glaciares para ver cómo lo protegemos. Bueno, nada más. Muchas gracias. No sé si quieres hacer el cierre. ¿Hay preguntas? Perdón, las preguntas. Bueno, pasamos al espacio de preguntas. Gracias. Buenos días. Buenos días. Voy a hacer una pregunta para la primera ponente y unos comentarios con relación a los dos expositores posteriores. Con relación a la ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciales y de los preglaciales, usted constantemente nos planteó que había un escenario de participación ciudadana. Me gustaría que de pronto ampliara en el sentido de cuál es el mecanismo o la metodología para que haya una clara y realidad de la inserción de la participación, porque cuando nosotros vemos en los contextos normativos que se plantea un amplio escenario para la participación, se queda ahí, y la participación tiene que estar en un contexto de legitimidad, en la posibilidad de que las comunidades puedan no solo conocer la información, sino también incidir en la toma de decisiones, en el desarrollo y aplicación de la norma. Entonces me gustaría que usted ampliara un poco el tema de cuál es la participación, qué mecanismo o qué metodología es la que se está utilizando o la que se pretende utilizar en la ley. Con relación a las dos ponentes posteriormente, quisiera plantear que finalmente es un desafío el tema de la minería versus la protección o el desarrollo rural específicamente, sobre todo porque hay un cambio en la vocación rural.
específicamente en los escenarios donde normal o tradicionalmente lo que se ha desarrollado son producciones agrícolas. Lo digo porque tanto en Cajamarca, Perú, como en Cajamarca, Colombia, uno de los grandes retos que se genera al insertarse todo el escenario minero y especialmente la minería de oro a cielo abierto, que es una minería de alto impacto, es el cambio de la vocación en las comunidades. Entonces no solamente lo tenemos que observar desde una medición o un aforo que nos va a determinar un caudal, sino también el contexto social que determina un cambio cultural y social para estas comunidades, en donde si bien se puede generar empleos para una parte, no siempre las comunidades tradicionales de las zonas pueden acceder a esos empleos. Se requiere una tecnología, se requiere capacitarse para ello. Entonces quería hacer un llamado porque cuando hablamos de los impactos ambientales no solamente estamos hablando de impactos en los ecosistemas, sino también estamos hablando de impacto en los desarrollos culturales y tradicionales de esas zonas. Entonces eso me parece importante que lo tengamos en cuenta, porque si bien la minería es un reto para América Latina y especialmente para países en vía de desarrollo, como lo puede ser Colombia, Perú, Ecuador, Chile específicamente y Argentina, lo que nos encontramos es invisibilizando lo que sería nuestra seguridad alimentaria, que casualmente donde están estas minerías o donde están estas minas es en la zona donde mayor biodiversidad y mayor escenarios de producción agrícola hay. Entonces yo creo que no solamente nos tenemos que basar en un escenario en donde veamos que hídricamente o que veamos que es una apuesta al desarrollo, sino también entender que hay otros contextos que se generan y fomentan desde un escenario de seguridad alimentaria, teniendo en cuenta la crisis de seguridad alimentaria que existe a nivel mundial. Yo voy a comenzar a hacer alusión a la participación ciudadana teniendo en cuenta tres ejes. Uno tiene que ver con que la participación ciudadana y la Ley General del Ambiente, que es esta ley paraguas o marco, se prevé para los procesos de ordenamiento ambiental del territorio y evaluación de impacto ambiental como una condición sine qua non. Y cuando vos justamente haces tanta mención de la vocación, vos sabés que en la Ley General del Ambiente un elemento fundamental del ordenamiento ambiental del territorio que debe tenerse en cuenta es la vocación de una zona o región. Esto, lamentablemente, es decir, que existe como una exigencia desde el año 2002 para todo el país, en algunas jurisdicciones, en algunas provincias, esta exigencia de la participación ciudadana, que general, es decir, en la Ley General del Ambiente se habla de audiencia pública o consulta, es decir, se concreta a través del Instituto de la Audiencia Pública prioritariamente para aquellos emprendimientos con significativo impacto. Lo que más cuesta, porque la Ley General del Ambiente tiene como característica que debe nutrir a todo el sistema, aún a los sistemas sectoriales, y hasta ha habido un caso en Esquel llamado Villibar, que hasta llegó a la misma corte, en el cual se planteó que la participación ciudadana que exige la Ley General del Ambiente y que exigía en ese momento la ley local, debía también implementarse para la actividad minera, porque claramente las actividades sectoriales, no solo la minera, sino otras que no consideran inicialmente en su procedimiento de evaluación de impacto ambiental la participación ciudadana, la deben incluir. El gran problema es que venimos de un déficit de implementación de la participación ciudadana altísimo. ¿Qué es lo que genera? Las poblaciones no son incorporadas en las decisiones y entonces, lógicamente, tienen que ejercer sus derechos llevando esto a la justicia. En algunos la protesta social es mayor aún, se cortan rutas y demás porque la gente se desespera. Lógicamente, no es escuchada, no es considerada en los procesos de toma de decisión. Y por otro lado, es decir, esto viene de una historia en vinculación a la minería. Yo no me pude, no pude tratar este tema y no es este el momento, pero lo que sí les digo es que hay un documento que hace una semana publicamos, subimos a nuestro sitio web y enviamos a los ámbitos que están tocando el tema, que se llama La necesidad de repensar el modelo extractivo, que es de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y que trata alguno de estos aspectos. Pero
imagínate que este contexto de fallas en la participación ciudadana acarrea mayor conflictividad y mayor desazón de las poblaciones en cuanto a la decisión de su propio desarrollo. Entonces nos encontramos con que cuando no se presentan, es decir, o no se ejerce ese mecanismo de participación ciudadana, o por otro lado, se predeterminan a veces únicas opciones para algunas áreas, porque se promueven con incentivos fiscales a través de leyes que promueven más la actividad extractiva que actividades que podríamos considerar de mayor sustentabilidad. Entonces, todo esto genera un contexto muy dificultoso. Y volviendo a la ley de glaciares y la participación ciudadana, justamente lo que plantea la ley es herramientas fundamentales como el inventario, que justamente tiene que ser abierto, tiene que haber un sistema de información abierto que todavía no hay, porque honestamente el modus operandi con el que se está llevando a cabo tarde, y los 6 meses en realidad son para las áreas prioritarias que pide la ley. Y como no se hizo así, eso también causa desazón en toda la población, porque ya llevamos 2 años de la ley, el inventario ahora se está haciendo, pero todavía no podemos acceder a la información, no sabemos qué está ocurriendo con actividades, sí sabemos de algunas que, como les decía antes, vos lo mostrabas en Pascualama, claramente presentaron en sus estudios de impacto ambiental que estaban afectando zona glaciar y periglaciar, pero hay otras de las que no se tiene conocimiento y es fundamental tenerlo antes de que sea tarde. Entonces, allí también en el inventario y, por otro lado, aquellas actividades que estén permitidas en zona glaciar y periglaciar, que se sometan a estos mecanismos de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, también con la participación ciudadana, que implica como un mínimo la audiencia pública. Como un mínimo, digo, porque a veces tampoco es suficiente. Es decir, tiene que también nutrirse de otras herramientas. Y de un acceso a la información previo, porque yo no puedo participar en algo que conozco con poco tiempo de antelación o cuya información pública ambiental, que debe ser abierta, todavía no es accesible. Entonces, esta combinación de situaciones es lo que nos llama aún más a solicitar que la participación ciudadana se concrete, no solo en vinculación a la ley de glaciares, sino también en vinculación a los emprendimientos extractivos. Bueno, muchas gracias por la pregunta y también por la respuesta. El doctor allí atrás tenía una pregunta. Sí, muchas gracias. La mía es una pregunta muy concreta para María Eugenia. Sé que la FARN está siguiendo muy atentamente lo que tiene que ver con el presupuesto del año próximo en los temas vinculados con la política ambiental en general. Escuché el otro día, hace 2 días, al autor del proyecto de ley originario sobre el tema de glaciares, decir en un programa de televisión que no había presupuesto asignado o no había partida presupuestaria asignada para el año 2013 para la continuación de este inventario que se había empezado a hacer. Quería saber si me podías confirmar esta información. Sí, nosotros estudiamos el presupuesto y justamente presentamos la semana pasada un pedido de informes que ustedes pueden acceder en nuestra página preguntando, porque el presupuesto este año está en un formato más dificultoso aún para leer. Y entonces lo que hicimos fue, en las distintas áreas de la Fundación, lo desmenuzamos y vimos, bueno, en qué temas no hay claridad o vemos que no está presente. Y no encontramos que existiera asignación y por eso estamos haciendo una pregunta concreta sobre el tema al jefe de gabinetes y al ministro de Economía. Así que espero que tengamos novedades y las vamos a dar. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Muchas gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta al ingeniero y tal vez también dirigida a los tres. ¿Cuáles les parecen a ustedes que serían los pasos una vez realizado efectivamente, en forma completa, este inventario de glaciares? ¿Cuáles son, qué le dirían a los gobernantes o a aquellos que tienen que tomar las decisiones en cuáles serían las medidas? Primero quizás técnicas y tal vez después de políticas públicas y jurídicas una vez
que este inventario fue realizado en forma completa? Tome. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es cumplir la ley. Todos los gobiernos, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. La ley no tiene ninguna falla. De hecho, la cautelar que pidió el gobierno de la provincia y Barrick de San Juan fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual el único defecto que se encontraba en la ley se demuestra que no era tal defecto, razón por la cual hay que cumplirla. Hay que cumplirla a rajatabla. Ahora, la provincia de San Juan invierte sus fondos para tener el inventario de glaciares. La provincia de San Juan no ha esperado que le transfieran los fondos a Yaniglia, que el gobierno nacional decida si va a encarar el inventario o no lo va a encarar. Hay provincias que no tienen la más mínima idea ni la más mínima gana de hacer absolutamente nada si es que la nación no pone los fondos que hacen falta, que no son pocos. El trabajo del inventario de glaciares es muy caro, particularmente el nivel 3, que es cuando hay que meterse en la cordillera, pasarse varios días en la cordillera, medir con el instrumental absolutamente caro, que gracias a las últimas medidas es casi imposible importar, instrumental de última generación en el mundo, porque hay que ver la dinámica del glaciar, porque acá se habla que los glaciares son un gran aporte de caudal, y las experiencias que hay en el mundo, en la Argentina hasta la fecha, una de las pocas la hemos tenido nosotros con un glaciar en la precordillera, el glaciar de Conconta, que hemos intentado medir el caudal y se nos arma tal lío que al final no sabemos si el agua es de la esponja que quedó en el cerro, de la nieve que está todavía derritiéndose, si es que el glaciar tiene condiciones dinámicas para poder aportar algo de caudal. Lo que sí vemos que, y hemos aforado todo el año pasado y este año, es que los caudales son ínfimos comparados a los caudales del río. Entonces, el primer paso es cumplir la ley, como está, y que la ciudadanía, tanto nacional como provincial, sean custodios de que esto se haga así. Segundo, poner los recursos que hacen falta para cumplir la ley. Si ya están diciendo que para el 2013 no tiene el Yaniglia los recursos, o no van a tener las provincias que quieran, porque, por ejemplo, Tucumán estaría aportando con su universidad para Salta y Jujuy, para hacer esa parte. Nosotros estamos en conversaciones con La Rioja y Catamarca. Mendoza tiene el Yaniglia en su provincia, razón por la cual no habría problema. Habría que ir al sur a ver quiénes son los que van a hacer. Pero si no se tienen fondos, estos trabajos de alta cordillera son carísimos, muy caros. Estoy hablando de un trabajo completo de 4 millones de pesos. Entonces, el Yaniglia no le pidan eso porque no lo tiene, es un instituto de CONICET, que si tiene el presupuesto que tengo yo de mi universidad, mi presupuesto es de 5.000 pesos para todo el año. A nosotros nos puede durar media mañana, si tenemos que comprar una camioneta Toyota 4x4 que vale 300.000 pesos. Entonces, si el gobierno decide que va a cumplir la ley, uno de los presupuestos mínimos es poner la plata para hacerlo. Porque las políticas se manejan con leyes y con la plata para cumplir la ley. Si no está la plata, es porque no se quiere cumplir la ley. Es así de clarito. Perfecto, muchas gracias. Y María Eugenia quería hacer un comentario. A partir de esto último, yo creo que hay una conjunción de situaciones en este hipotético caso de tener ya el inventario que no podemos dejar de tener en cuenta. Está bien que ahora San Juan asume que tiene que cumplir la ley, pero retrasó el cumplimiento de la misma aproximadamente 2 años, con lo cual aún es más dificultoso proceder al inventario. Y hay claramente una conjunción, porque que no se le destine el presupuesto de parte del gobierno nacional, por lo menos ahora no está claro. Esperemos tener una respuesta de que esto parte de otra partida y demás. Claramente
esto implica en los hechos un obstáculo para el cumplimiento adecuado de la ley. Y creo que aparte es muy importante que el IANIGLA cuente con ese presupuesto. ¿Por qué? Hay mucha calidad universitaria, académica y técnica en las universidades, y eso lo hemos visto la presentación del ingeniero. Claramente hay mucha capacidad, eso no se niega, pero la ley, ¿a quién le pide el inventario? Al IANIGLA. Entonces el IANIGLA tiene que contar con el presupuesto para poder concretarlo y también para poder, en su caso, si tiene que monitorear, como generó este procedimiento que también es motivo de análisis porque no es lo que dice la ley, pero bueno, si generó este procedimiento de que otras entidades lo realicen y lo monitorea, ese monitoreo tiene que contar también con un presupuesto específico. Entonces, creo que allí estamos con estas dificultades que no son menores y que junto con la falta de definición de las zonas prioritarias por donde debe empezar el inventario, demuestran que de parte del Poder Ejecutivo Nacional todavía no existe el suficiente respaldo para que la ley se concrete. Eso sin lugar a dudas. No es solamente los problemas que han ocurrido con provincias, como ha ocurrido con las acciones con San Juan y demás, sino que esto también existe. Ahora, pasado esto, si tuviéramos el inventario, estuviera avalado, bien hecho, ¿no? Sin lugar a dudas, con todas las de la ley, claramente lo que hay que hacer es implementar si no se realizaron, que lo más probable es que por cómo viene la cosa, las auditorías se vienen retrasando y demás, y para aquellas zonas, porque la idea es donde está el inventario, que se supone que empieza por las zonas prioritarias, ahí se hace la auditoría, entonces se va revisando. Bueno, hay que proceder a completar la revisión de todas las actividades que puedan estar dañando, si es que no se realizaron en segmentos, ¿no? Previamente. También hay que marcar las pautas para la actualización del inventario, porque es dinámica la situación de los glaciares, que son reguladores de recurso hídrico. Es decir, el gran valor de los glaciares es que son reservas, pero que aparte regulan. Y en esto no me quiero meter en la cuestión técnica, pero creo que esto está en la ley y es innegable, ¿no? El valor que tiene. Entonces, lo primero es revisar qué puede estar afectando, qué está prohibido por la ley, implementarlo, marcar las pautas de actualización y luego proceder a las distintas obligaciones que también surgen de la legislación en general, a cómo se realiza el ordenamiento territorial en las distintas zonas, a cómo se van a implementar actividades que se puedan desarrollar y que deben cumplir con la evaluación de impacto ambiental, con la evaluación ambiental estratégica, es decir, implementar el conjunto tanto de la ley de glaciares como el resto de la normativa ambiental, que es muy importante en este contexto. Muchas gracias, María Eugenia. No sé si te quería hacer también algún comentario al respecto. Básicamente que en nuestras regiones, en general, se hace la ley, pero no se hace el financiamiento. Eso es un clásico. Eso ocurre con los organismos de cuenca, ocurre con un montón de cosas. Pero yo aquí pondría un tema nada más. Responsabilidad social corporativa. ¿Y por qué no hacer ¿cómo que se llama? La asociación con las empresas? 4 millones de pesos es $1 millón. Eso es caja chica para alguna empresa. Lo digo en serio. O sea, hay empresas, estoy hablando de las mineras, hay empresas que tienen unas ganancias enormes y $1 millón no es nada. Entonces, ¿por qué no generar? Está bien, yo creo que el Estado debe ser el cautelador, sí o sí, pero ¿por qué no explorar que la academia se vincule en una cuestión que a la empresa le interesa? Eso no es responsabilidad social corporativa, yo lo sé, y yo tengo reparos con ese tema, pero yo creo que es posible, si estamos en una inspiración en donde hay empresas que están interesadas en el territorio y en ordenarlo, ¿por qué no apelar a esas instancias que pueden colaborar? Lo segundo que quería decir, participación ciudadana es fundamental. Datos en línea.
en el día de hoy no puede ser que esta información no esté en línea. No puede ser. O sea, usted va a Google y hay 4 o 5, yo personalmente que no sé nada, hay 4 o 5 sistemas que te permiten tener todo monitoreado como lo hace Francia. Métase en el manejo de cuencas de Francia y ahí lo tienen ustedes, están los programas. Cualquier chico de cómputo puede instalar estos servidores, puede ser un servidor Apache o un servidor en la nube, en fin. Esto tiene que estar en línea, la información tiene que estar, porque por ahí pasa la gobernanza de los recursos naturales. Es decir, no solo el Estado tiene que hacer frente a esto, los ciudadanos, las asociaciones, los grupos, los ambientalistas, todos tenemos que estar ahí y obviamente que Internet fue creada para varias cosas, pero eso tiene que estar pero por defecto ahí. ¿Y qué más decía yo? Bueno, y luego reglamentar, es fundamental. Si tú tienes la ley, tienes que reglamentarla. Agarrar el reglamento y decir, mire, decir, estas son las funciones, estas son las responsabilidades, esto pasa si se abre acá, esto pasa si se abre allá. Pero para mí, operacionalizar la ley, está bien, se hace la ley, no hay presupuesto, pero una cuestión fundamental desde la perspectiva de la gobernanza de los recursos naturales, de la participación y de otra instancia, reglamentar, porque muchas veces las leyes se quedan ahí y no hay reglamento. Perfecto, muchas gracias. Acá yo creo que ya para cerrar, salvo que hubiera otra, tenemos una pregunta ahí al fondo, por favor, si le pueden dar el micrófono. Gracias, buen día. Viene bien la acotación de recién porque mi pregunta va precisamente relacionada con el tema de la participación ciudadana. Me gustaría saber si hay avances en la región sobre un proyecto común sobre participación popular, no solo sobre qué medidas, qué recursos debería tener la población, debería y podría tener como mínimo para acceder a materia ambiental, sino en cuanto a la información pública, porque muchas veces aún existiendo las herramientas, no se accede a ellas porque no se sabe que existen o no se sabe que existe un problema al respecto. Tengo entendido que la CEPAL está trabajando al respecto, me gustaría saber si hay avances y en qué está eso. Muchas gracias. Gracias, maestro, por la pregunta. Es una preocupación para la CEPAL. La CEPAL tiene periodos de sesión, así como la Asamblea General, y hace 3 periodos atrás era el tema de la ciudadanía. Y la CEPAL, como la Casa de las Naciones Unidas de la región, está impulsando proyectos, tiene proyectos. Te invito a meterte en la página web donde está toda la información, y hay puntos focales por países, y se trabaja tanto los temas de, por ejemplo, de género, participación ambiental, en lo ambiental. Está el tema de los indicadores de sustentabilidad energética, está el tema del comercio, está el tema de la microempresa. O sea, en el fondo la CEPAL es secretaría para muchos temas emergentes en la región, y en ese sentido yo te invitaría. Lo que yo quisiera decir que aquí hay una organización en Argentina que está perfecta, que te da hasta las coordenadas en sexagesimal, y te la da en Mercator. Te da las coordenadas del lugar, de la minería, y ha hecho una línea de tiempo de todo lo que ha pasado con el tema minero, por ejemplo. Yo creo que esa iniciativa hay que socializarlas, hay que meterla en las redes sociales. Yo cuando digo que cada chico va a ser, sí, pero hoy día, ojo, que el 4% de las personas que tienen acceso a Internet está activa en las redes. Esto es la punta del iceberg, pero yo te invito a la página de la CEPAL y hay mucha información y es secretaría para muchas cosas. Sí. Muchas gracias. Aquí María Eugenia quería acotar una cuestión cortita. Justamente este año fue la reunión de Río +20, que en muchos casos, es decir, no llegó a completar las expectativas que muchos teníamos, más bien estuvo muy por debajo, pero hubo un punto muy importante que fue el principio 10 de Río, que plantea que la mejor forma de tratar las cuestiones ambientales es considerando el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia, dio lugar ya hace varios años en Europa a un convenio regional llamado el Convenio de Aarhus, que establece como pautas muy concretas para implementar en acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia, y que en Río +20 Chile presentó, justamente en un evento que también estaba organizado por CEPAL,
como fue una declaración de interés para constituir un acuerdo similar regional en Latinoamérica. Esto hace muchos años que se viene tratando en distintas conferencias y ámbitos y demás, que CEPAL lo respaldó, y la semana pasada uno de los directores de FARN, que es Andrés Napoli, estuvo en una reunión en CEPAL justamente en la cual se está impulsando este convenio para Latinoamérica, y claramente lo que se ve es que hay intención de avalar este convenio de la mayoría de los países de la región, a excepción de Venezuela y Argentina. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no daríamos por concluida esta mesa. Muchas gracias a los ponentes por haber estado aquí y también a todos los presentes y bueno, por el interesante debate, y esperamos que esto dé lugar a otros debates en otros ámbitos. Muchas gracias. Gracias. Llévense uno de estos, que están afuera. Yo quiero una publicación. Gracias. En el piso de arriba. No dejen nada acá por las dudas, nunca pasa nada, pero no queremos tener una primera mala experiencia. Perfecto. Sí, mejor. Nosotros hemos tenido. Yo lo voy a presentar en comienzo. Bueno, vamos a dar comienzo al segundo panel de nuestro foro internacional. Mi nombre es Florencia Saulino, soy la directora del Centro de Estudios en Derecho y Política Ambiental de la Universidad. Antes de dar comienzo al panel, quería aprovechar para agradecerles a todos por estar acá y agradecer especialmente a nuestros socios en la organización de este foro, la Fundación Konrad Adenauer, con quien venimos trabajando hace ya varios meses para organizar el evento de hoy y con quienes estamos muy contentos de trabajar. El tema que tenemos para hoy en este panel se va a referir a la gestión de recursos hídricos compartidos. Es un tema que es central tanto para nosotros como país como para la región, y que yo creo que va a ser cada vez más central en los años próximos. Escuchamos en el primer panel los posibles impactos del cambio climático para el abastecimiento de agua en la región. Muchas de las cuencas hídricas de la región son cuencas compartidas. Entonces, pensar en un esquema que nos permita gestionar estas cuencas y llegar a acuerdos entre los países para lograr un mejor uso del agua va a ser vital en los próximos años. Nos acompañan hoy en este panel el doctor Edgar Straten-Schulte, que es el director de la Academia Europea para el Medio Ambiente Urbano, con quien tuvimos el gusto de compartir la conferencia inaugural en el día de ayer, y Luis Ernesto Aguilera, que es el director del Servicio de Cuencas, SERAPI, del Gobierno de Santa Cruz, Bolivia, y que nos va a contar sobre las experiencias del organismo que dirige en la gestión de los recursos hídricos compartidos. Cada expositor tiene un tiempo aproximado de entre 20 y 30 minutos. Yo voy a hacer el enforcement del tiempo, les voy a avisar cuando les queden 10 minutos y después vamos a abrir la discusión para que todos ustedes puedan hacer preguntas. Vamos a empezar entonces con el director del Servicio de Cuencas del CEARPI, Luis Ernesto Aguilera. Muchas gracias por estar presente. En nombre de la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, muchas gracias a Konrad Adenauer, la fundación que nos invitó. Muchas gracias a todos por compartir nuestras experiencias y esperamos que sea recíproca la relación en el sentido del aprendizaje. Voy a iniciar comentando qué es el CEARPI, y el tema de hoy tratará sobre experiencias y estrategias en el manejo integral de cuencas hidrográficas en el departamento de Santa Cruz. CEARPI nació en función de un desastre natural
de una inundación que se dio una crecida súper extraordinaria, porque ya no era ni extraordinaria en los rangos definidos. El CEARPI fue creado por una ley donde se consideraba que debería cuidar de las cuencas del río Piraí específicamente, como una institución descentralizada bajo la tuición de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. En esa época existía una corporación de desarrollo de Santa Cruz que inicialmente estuvo bajo su tuición. ¿Cuál es la misión del CEARPI? Como organización técnica operativa encargada de planificar y ejecutar obras de reencauzamiento y regularización de ríos, medidas de extensión, prevención, restauración y conservación de cuencas en el departamento de Santa Cruz, con la finalidad de brindar protección y seguridad a la población en infraestructuras que pueden ser afectadas por los fenómenos naturales provocadas por crecida de los ríos y siempre cuidando del medio ambiente, que es una preocupación fundamental en todos los proyectos que nosotros consideramos. La visión del CEARPI como institución departamental busca siempre en lo hidráulico y hidrológico ser eficiente, con capacidad para generar recursos propios y o acceder a financiamiento interno y externo, que hace parte de nuestra institución en el día a día este trabajo de internamente o externamente a nivel internacional conseguir financiamientos. Trabajamos con mayor idoneidad operativa y técnica en medidas estructurales y no estructurales que contribuyen al manejo integral de las cuencas hidrográficas y la gestión integral del recurso hídrico del departamento en equilibrio y armonía con el desarrollo sostenible. Ese es nuestro norte, desarrollo sostenible. Aprovechar los recursos naturales dentro de la medida y siempre pensando en el futuro, en las futuras generaciones. Institucionalmente se inició como una institución específica para una cuenca llamada Río Piraí. Con el pasar de los tiempos, hoy somos responsables por todas las cuencas del departamento de Santa Cruz. Son 16 cuencas hidrográficas. Hemos tenido convenios institucionales desde el 77 con la cooperación de la Misión Técnica Alemana, GPZ, después en 1986 con la Comunidad Económica Europea en trabajos específicos de la protección de las riberas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Continuamos con la Comunidad Europea en provincias de Guarnes, Monteros, Portachuelo, que son áreas agrícolas, industriales, donde hay infraestructuras como caminos, puentes, etc. En el 1992 la FAO, a través del gobierno de Italia, se trabajó en una subcuenca en la subcuenca alta del río Piraí. Una experiencia muy interesante que tradujo resultados positivos cuando estuvimos trabajando en las comunidades. Después hemos tenido convenios con la misión canadiense al programa de género en la subcuenca media del río Piraí, en 93. Trabajamos también en convenio del Programa Nacional de Cambios Climáticos con los Países Bajos, pensando siempre en la cuenca del río Piraí. Con la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo hicimos un trabajo de manejo integral de la microcuenca Palmira, que más adelante estaremos mostrando los conceptos técnicos, ambientales, sociales que aplicamos. 2008 trabajamos con la CAF en un financiamiento de un proyecto de restauración de áreas degradadas en el tramo de la Guardia Comarapa. La Cruz Roja y la Cooperación Catalana en 2008 firmamos un convenio de prevención de desastres naturales mediante el manejo sostenible de la microcuenca del Torno Samaipata. 2009 con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia
ejecutamos una primera fase de la cuenca del Río Grande por un valor de 6 millones de dólares. Continuamos una segunda fase donde ampliamos para la cuenca del río Piraí y Chané, sumada al Río Grande, por 25 millones de dólares. Y una tercera fase en convenio con el ministerio, y hoy también está la CAF presente al prestarle 25 millones de dólares a Bolivia para este proyecto específico, que después le iré a narrar. Aquí tenemos una visión de los convenios que tuvimos con la GTZ en 1977, con la Comunidad Europea, los tipos de defensivos construidos con la Comunidad Europea, con la FAO, donde aquí el producto hombre se le dio el mayor énfasis en este trabajo, trabajar la mente, trabajar al hombre, concientizarlo de la vital importancia de preservar su naturaleza e integrándose, aprovechando lo mejor que la naturaleza le daba sin depredarlo. Tenemos 16 cuencas en el departamento de Santa Cruz, siendo las principales la del Río Grande, la del río Piraí, la del río Yapacaní, la del río Chilo. Principales porque hay una densidad poblacional en estas cuencas. Ahí tenemos lo que se dice el norte integrado, que abarca desde el oeste al este del Río Grande, pasando por Chané, río Piraí, Yapacaní y Chilo, donde son áreas que genera la seguridad alimentaria de Bolivia del 70%, genera exportaciones agrícolas en esta zona, y es de vital importancia porque integra no solamente el departamento como el lado del Pacífico con el Atlántico. Y dentro de nuestro concepto de trabajo, consideramos que el manejo integral de cuencas con la gestión integral de recursos hídricos tienen que trabajar en conjunto. Solamente existe una unidad integrada donde consideramos que el manejo integral de cuencas es un conjunto de acciones conducente al uso y aprovechamiento de los recursos naturales de la cuenca de forma racional y sostenible en equilibrio entre el hombre y la naturaleza, que sumado a una gestión integral de recursos hídricos que representa un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, de la tierra y de los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico con equidad y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Este es el principio de todos los proyectos que nosotros visualizamos y ejecutamos. Porque entendemos que una cuenca es un ser vivo. Una cuenca responde al hombre con amor y cariño si lo trata bien, como también le responde con agresividad si no le da el debido respeto y consideración. Tenemos los terremotos, sequías, inundaciones y otros tipos de desastres naturales. Vamos a hablar de la cuenca del río Piraí, que es una cuenca que pasa por 22 municipios, 8 provincias. Es bueno esclarecer también de que Bolivia tiene una distribución de departamentos, 9 departamentos. En cada departamento tiene sus provincias. Santa Cruz específicamente tiene 56 provincias y cada provincia tiene sus municipios para poder esclarecer el tema. La cuenca del río Piraí es una cuenca que prácticamente pasa por áreas o ciudades densamente pobladas. Solo la ciudad de Santa Cruz hoy tiene más de 2 millones de habitantes. Pasa por áreas con una producción agrícola, industrial. Tenemos carreteras estratégicas como puentes
otros tipos de infraestructura como ser de electrificación. Por tanto, esta cuenca es de vital importancia. Es una cuenca y es un río que tiene su histórico. En 1983 nos llevó a una inundación donde varios barrios de la ciudad de Santa Cruz fueron arrasados. El curso de ciertos ríos fueron desviados, obstaculizados, como también crió nuevo cauce, que en su momento, en 1983, trajo un perjuicio de alrededor de 35 millones de dólares. Una de nuestras preocupaciones al tratar del río Piraí es el grado de sedimentación, consecuencia de la deforestación que existe en su cuenca alta, un trabajo de erosión generando sedimentación, y esta preocupación se traduce que en el momento que hay crecidas de niveles del río pueden comprometer ciertas áreas o regiones, áreas adyacentes con inundaciones, porque la sedimentación al ir creciendo el lecho del río, prácticamente las orillas van disminuyéndose y el desnivel se vuelve susceptible de inundaciones. Si aguas abajo se tranca el río, que es lo que muchas veces sucede con las propias palizadas generadas la deforestación y del hombre en su ímpetu de criar fronteras agrícolas, y donde ellos se olvidan que el río es de vital importancia para ellos, pero hay una falta de concientización. Aquí tenemos una visión de las consecuencias de un mal manejo, específicamente de la cuenca del río Piraí, donde vemos erosiones de suelo, formación de cárcadas, sedimentaciones. Otra visión donde vemos deslizamiento de cerro, erosiones laterales del río, erosiones de barranca, deslizamiento de cerros, destrucción de la cobertura vegetal. Eso hace parte de nuestro día a día, trabajando con leyes forestales, leyes de medio ambiente, una actuación rigurosa en relación a los municipios. Nosotros trabajamos en el sentido de alertar, en el sentido de concientizar, en el sentido de repasarle asistencia técnica a los municipios para evitar todo este tipo de problemas que a futuro darán. Tenemos formaciones de cárcavas donde estas cárcavas que inicialmente se da con una pequeña erosión, eso se transforma en una área perdida, improductiva, donde el agricultor se olvida, o el que tiene su ganadito en el pastoreo, se olvidan de la necesidad de la cobertura vegetal, de la necesidad de trabajar con el número adecuado de cabezas de ganado por hectárea, y ahí tenemos las consecuencias y la irresponsabilidad de ver las cosas suceder y no tomarlas o prevenirlas. Otra consecuencia son las inundaciones, que le ha costado mucho a Bolivia, principalmente en el caso específico nuestro en Santa Cruz, y esto te hablo nuevamente sobre la cuenca del río Piraí. Inundaciones donde áreas agrícolas, viviendas han sido arrasadas, donde la actuación del ser humano llega en su afán de explotación de áreas agregados que permite el río Piraí profundizarlos hasta la camada terciaria, y eso es un problema serio en el sentido de que al llegar a la camada terciaria cualquier precipitación con baja intensidad puede crear problemas. Tenemos el transporte de palizadas, consecuentemente la deforestación, falta de concientización del ser humano en evitar deforestar y sí preservar. Una comparación de intervención antrópica en la cuenca alta del río Piraí del año 85 comparando con el 2012, vemos que el cultivo de 1985 teníamos 671 hectáreas y en el 2012 encontramos que hay 4.535 hectáreas.
pasto de 24.516 hectáreas, hoy existen 49.335 hectáreas. Bosques de 109.554 hectáreas ha bajado para 83.879 hectáreas y la vegetación secundaria de 8.254 para 5.246. Por ahí ven ustedes cómo la acción antrópica lleva a que nosotros tengamos los problemas mencionados anteriormente de un mal manejo de cuenca. Otro ejemplo de una cuenca media del año 86 con el 2012, donde el bosque que en su momento en 1986 tenía 7.743, hoy tiene 5.789. La agricultura de una área de 1.256 fue para 2.335. Vean ustedes muy claramente la densidad de la intervención antrópica siempre cerca de los ríos y con eso las consecuencias que tenemos de erosión, consecuencia sedimentación, y al tener sedimentación tenemos problemas en el lecho del río. Y es lo que mencionamos anteriormente, que el río Piraí, una media de 15 millones de toneladas año tenemos de sedimentación. Hay un mal menor, que es la explotación de áreas y agregados por dragueros, que retiran una tonelaje menor, pero va compensando esta situación en el río Piraí, generando otros problemas que ya lo mencionaré. Otra situación de una comparación de una área, una microcuenca del Salao. Bien, ¿qué actividades generadoras de impacto ambiental tenemos dentro de la cuenca del río Piraí? Iniciamos con la explotación de áreas agregados. Muchas veces llegan a la camada terciaria. Ahí exige una acción relacionada con los municipios que son los responsables por esta explotación y áridos. Hay una ley específica donde los municipios tienen que actuar. Nosotros trabajamos como en la asistencia técnica, trabajamos monitoreando bimestralmente toda esta situación para ver si se está dando este tipo de problemas, como la figura que ustedes están viendo, y principalmente contaminación. Esta contaminación donde a veces se transforma en un basural las orillas del río, que es un río arenoso, un río que se presta para el turismo, para el acero. Tenemos contaminación de diésel, de grasa, asentamientos humanos en lo que llamamos servidumbre ecológica. Por la ley nosotros tenemos en ambas márgenes 100 metros donde el bosque debe ser preservado. El bosque es el freno hidráulico de nuestro río cuando en época de lluvia crece, que es muy natural. Asentamiento humano con toda la contaminación específica. Hablamos también de la deforestación, las erosiones. Bien. Haciendo una evaluación y análisis del riesgo en la cuenca del río Piraí, tenemos esto de aquí es nuestro referencial. Es un referencial que nos generó mucha tristeza y pérdidas económicas, pero más importante todo, nos generó pérdidas humanas. Por eso que el CEARPI trabaja siempre en esa visión. El ser humano para nosotros es importante. El ser humano lo acompañamos mismo en sus errores de avanzar en la frontera agrícola, mismo en sus errores de llegar hasta la margen de los ríos, deforestando, generando sedimentos. Los acompañamos también cuando se dan las inundaciones y estamos presentes en esos momentos. Hemos visto mucha gente perder la vida, hemos visto mucha gente perder su trabajo de un año. Y bueno, hay una filosofía dentro de la institución de que el que no tiene responsabilidad social no es un funcionario del CEARPI. Tenemos una situación creada en el año 2006 donde el río Piraí atacaba una carretera estratégica internacional
estaba atacando su plataforma. Tomamos ejecutamos diversos trabajos de encauzamiento, de defensivos, de márgenes, correcciones, aguas arriba, aguas abajo, y eliminamos el problema. Otro problema, por ejemplo, en el río Piraí, era de que el río iba a atacar de frente con un cañonazo a la misma carretera, a una población equivalente a unos 60,000 habitantes y una área agrícola muy importante por estar cerca de la capital de Santa Cruz y principalmente ganadera, donde construimos un dique, hicimos una corrección con canales, un canal de 4,000 metros. Quedan Y eliminamos 10 el minutos. problema. ¿Cuánto? 10 minutos. Bueno, entonces voy a correr. De acuerdo. Muy bien. Tenemos más repasar una experiencia de varios añitos en 30 minutos es poco, pero yo le voy a pedir disculpas por la rapidez que me piden, pero me quedo a disposición. ¿Está bien? Bien, aquí tenemos imágenes de diversas áreas. Esto es muy importante porque nos muestra el cambio climático que se ha dado, ya se dio específicamente en Bolivia y localizadamente en Santa Cruz. Si ustedes hacen un análisis de los últimos 7 años, tenemos crecidas extraordinarias arriba de 3 metros, que son significativas por el volumen de agua, el caudal y los problemas que genera. Están ahí los niveles. Básicamente, para un retorno, una tasa de retorno de 100 años, vean ustedes que estos caudales fueron superados ya en la tabla comentada anteriormente. Hablamos del Río Grande porque el Río Grande tiene una gran influencia en la área agrícola. Tiene 1.124 kilómetros. Pasa por 27 municipios, 11 provincias. Y genera, el Río Grande, nosotros prácticamente tenemos una relación directa con otros departamentos. Son Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, que nos traen todas las cosas de deforestación, de palizadas, de contaminación. La cuenca media y baja es nuestra. Entonces ahí hay una relación de negociaciones donde de un año para acá el gobierno central ya creó un comité departamental para tratar específicamente los problemas que tenemos con el Río Grande. Porque nosotros generamos también problemas aguas abajo, que es otro departamento llamado el Beni, y el Beni es el que lanza su agua para el Amazonas. Tenemos un análisis multitemporal de una imagen satelital de 86 a 2012, donde ustedes vean cómo en 1986 la frontera agrícola estaba prácticamente contenida y hoy en 2012 prácticamente está en las márgenes del río con todas sus consecuencias. En una evaluación que hacemos del Río Grande, analicen que de 2006 a 2012 hemos tenido crecidas extraordinarias año tras año. Y un análisis de que ya está superado a 100 años esos caudales. Es una sesión de socavación que para nosotros es importantísima porque vamos acompañando no solamente lo que se da adelante, durante y después de una crecida de niveles, donde también nos da como respuesta lo que se puede generar de sedimentación, como también es un banco de datos que nos sirven para futuros dimensionamientos del proyecto que vamos a generar con el tiempo. Este es un caso, por ejemplo, donde el nivel era de 4 metros, el caudal era de 4.708 metros cúbicos por segundo a una velocidad de 3.55 y se dio a las 17:20 y duró hasta las 18:30. Este gráfico nos muestra una situación de 11 días continuos bajo una amenaza de una masa de agua, donde prácticamente en esos 11 días pasaron 1.400 millones de metros cúbicos. Era un mar. Tenemos el problema del Río Grande, que aguas abajo se estrangula. Inicialmente teníamos una detanización donde el problema de sedimentación generó en las orillas un problema serio de, al frenarse, aguas arriba se iban inundando
las áreas adyacentes. Y hoy, con la fase 1, 2 y 3 del proyecto anteriormente mencionado, hemos conseguido regularizar esta situación a través de canales. Aquí son las pendientes que nos muestran las situaciones. Una imagen donde en 2006 en La Manga tuvimos una superficie inundada de 53.000 hectáreas, lo equivalente a una pérdida económica de 53 millones de dólares. Una visión de esa. En 2011, después de una serie de trabajos de encauzamiento, regularización, defensivo en 3 líneas de defensas, hoy ya hemos pasado por grandes desafíos, niveles extraordinarios, y gracias a Dios no hemos tenido problemas. Más una visión de una inundación, fotografías, y aquí vamos a hablar de la estrategia de manejo de cuenca hidrográfica dentro de nuestra visión. Bien, al nacer un proyecto que se origina en análisis que hacemos, en convivencias con los comunarios, que son los actores principales, los municipios y autoridades específicas, es que definimos a través de imágenes satelitales el Plan Municipal de Organización Territorial, el PLUS, concepto de manejo de cuencas, y el deterioro que se da en esta área, las tendencias de vulnerabilidad, amenazas, riesgo de inundaciones, es que nos lleva a definir el proyecto dentro del concepto técnico, económico, social y ambiental, es donde visualizamos una prevención, protección, corrección, restauración y mitigación como objetivo, y de ahí, con todo eso, vamos y buscamos un financiamiento interno con el gobierno, en la propia gobernación, en convenio con las alcaldías municipales, un ejemplo 50-50, y de ahí viene, a través de este financiamiento, una ejecución. ¿Cuál es el concepto que tenemos sobre manejo de cuenca? Es la formulación y ejecución de un sistema de acción del manejo de los recursos naturales de una cuenca hidrográfica para la obtención de bienes y servicios sin afectar su estabilidad de uso de suelo, el régimen hidrológico, así como su ecosistema, ni causa impacto severo sobre la biodiversidad, la seguridad y la salud de la población involucrada, considerando la integrabilidad de la cuenca. El manejo integral de cuencas es un ser vivo, como habíamos dicho, está directamente relacionado con social, económico, demográfico, biofísico y con áreas económicas. Tenemos aquí una visión de una área degradada. Este es un trabajo que hicimos en conjunto con la FAO y es de ahí que nació esta figurita, donde nos muestra terreno deforestado, terreno cultivado en pendientes, caminos bloqueados, aguas, así de ríos con sedimentación, erosiones, puentes destruidos generados por inundaciones, etc. Y aquí una visión de cómo debemos conservar nuestras cuencas hidrográficas dentro del concepto de un manejo integral de cuencas e gestión integral de recursos hídricos. Saber trabajar nuestra naturaleza, nuestra topografía, la vocación. ¿Qué consideramos como elemento a ser incluido en el manejo integral de cuencas? Una visión integral y participativa. ¿Cómo queremos ver al hombre en la cuenca? Con participación social de los usuarios de la cuenca para el manejo sostenible de los recursos naturales. Es importantísimo la actuación de los comunarios, es importantísimo el hombre de la región, en el retorno, en su cuestionamiento, en sus necesidades. Una visión de manejo sostenible de la cuenca, satisfacer las necesidades de los habitantes de la cuenca sin detrimento del medio ambiente y sin comprometer a la generación futura. Esto es desarrollo sostenible, el concepto. El otro elemento importante para un manejo integral de cuenca es vocación y capacidad de soporte a la cuenca. Determinar la potencialidad ilimitante de la cuenca para establecer y indicar el manejo apropiado de la cuenca. Vocación forestal, agrícola, pecuaria, hídrica, recreativa, turística, ecológica. Eso es lo que nosotros venimos. ¿Es una pelea? Sí. ¿Es una concientización? ¿Una necesidad? También. Calidad ambiental y calidad de vida. Con el manejo integral de la cuenca, lograr el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones urbanas y rurales de la cuenca sin el detrimento del ambiente. Ordenamiento territorial de la cuenca,
Los planes de manejo de cuenca deben mantener y fortalecer los criterios de ordenamiento territorial, ejecutar planes de ordenamiento territorial y planes de uso de suelo. Fundamental. No mezclar donde puede ser agrícola con explotación minera, extremo. Intervención a nivel de finca y a nivel comunitario. En cada cuenca tenemos diversas fincas, donde cada ser o cada dueño o hacendero trabaja dentro de su visión. Ahí queremos que ellos también participen en la planificación e intervención con planes concertados a nivel de la finca y a nivel comunitario. Mejoramiento de los ingresos económicos de la población humana. Todo programa o proyecto de manejo integral de la cuenca debe incluir actividades de diversificación y generación de ingresos. Calidad de vida. Medidas no estructurales. Diferenciemos las medidas estructurales y no estructurales. Las medidas estructurales son aquellas que están directamente relacionadas con construcción de diques, canales defensivos de origen. Estamos ¿no? en el tiempo. Claro. Unos minutos Estoy más. haciendo ojitos que me den un tiempinho, ¿no? Bien, continúo entonces. Tenemos manejo de cuencas de medidas estructurales. Este es un proyecto interesantísimo que tuvimos la oportunidad de trabajar con la Cruz Roja y con la Agencia Catalá, donde ustedes verán la importancia de tratar la cabeza del hombre a través de su capacitación, a través de su motivación, a través de su integración y valorizar la naturaleza y lo que ella le brinda. Por otro lado, tenemos implementación de sistemas forestales, silvopastoriles y agroforestales. Dentro de este componente tenemos el trabajo de viveros. Los viveros son fundamentales porque el comunario va a tener su propio vivero o la comunidad, donde esos plantines podrán ser para reforestación, podrán ser para árboles frutales, podrá ser para horticulturales, horticulturales, ¿sí? ¿No? Todo eso le dará condiciones de que ellos tomen medidas fisiomecánicas, agrobiológicas, pero lo más importante de todo, como habíamos hablado, calidad de vida tenemos que llevar a nuestra comunidad. Y eso ha sido un principio base en todos nuestros trabajos. Aquí tenemos una visión de barreras vivas, de apicultura, de estabilización de taludes, ¿no? Otra visión de trabajo de recuperación de cárcavas, cercos muertos, protección de talud con cercos vivos, horticultura biológica, estabilización de talud con diversos componentes. Tenemos geomembranas que son mallas que permiten estabilizar el talud y consecuentemente que críe vegetación. Otra visión de un manejo de bosque natural en lo que se refiere a selección de especies valiosas, derrumbe de árboles de ramas, si es el caso, especies seleccionadas, tenemos los viveros. Este es un trabajo que nosotros hace parte de nuestro día a día. CEARPI prácticamente se lo visualiza como una empresa constructora de defensivos, pero en la realidad la esencia del trabajo del CEARPI está en trabajar la causa primaria, que es preservar nuestra naturaleza, hacer el trabajo de manejo de cuencas. Hemos ejecutado estas tres fases, como dije inicialmente, llevando en consideración que la fase 1, 2 y 3, que era el Río Grande, Río Chané, Río Piraí, Río Yapacaní, Surutú, donde prácticamente en la primera fase trabajamos con 5 municipios, en la segunda con 9 municipios, en la tercera con 13 municipios. Beneficiamos de forma directa e indirecta 1,5 millones en la primera fase, 1.700.000 en la segunda y 1.800.000 en la tercera fase, donde protegimos inicialmente 1 millón de hectáreas, después 2 millones y en la tercera fase 2.200.000, lo que genera un valor agregado de áreas protegidas de $2.200 millones en la tercera fase, 2 millones en la segunda y 1 millón. Pero lo más importante aquí es que recuperamos áreas perdidas y las transformamos en áreas productivas. Inicialmente recuperamos 15.000 hectáreas, después 75.000 y últimamente 82.000. Si sumamos todo esto,
tendríamos 15, 90, 170 millones de dólares que se recuperó en un corto espacio de tiempo, prácticamente en un plazo de 2 años a 3 años. Proyectos que fueron ejecutándose inicialmente con la primera fase, iniciamos con 18, nos sobró un poco de dinero, terminamos con 35, en la segunda fase iniciamos con 22, terminamos con 57 y hoy en la tercera fase ya iniciamos con 29, esperamos tener más. Construimos... ¿Puedo pedir que redondee y dejamos... ¿Cuánto? Y ya nos estamos excediendo en 10 minutos. ¿Excediendo? Sí. ¿Excediendo 10 minutos? Estamos excediendo, sí. Bueno. Pero si puede ir redondeando y dejamos algunos de los casos para las preguntas en el debate. Bien, como usted quiera. Usted manda, pero si me da más un minuto. Bueno, le doy un minuto. ¿Está bien? Sí. Es que hay un componente muy importante en todo esto. Es el trabajo y su realización. Es el antes y es el después. Vea ustedes cuando le menciono la manga y generando todas esas pérdidas económicas, hoy tenemos en el 2012 una área estabilizada, una área donde está la frontera agrícola generando exportación, seguridad alimentar, generando una actividad económica. Y así sucesivamente en una zona de Escosorio, San Isidro, un antes y después. Trabajamos también en lagunas, que las lagunas son parte del ciclo hidrológico, principalmente en el microclima. Y ahí ya voy a ir pasando. Tenemos una laguna que es una cuenca transfronteriza con el Brasil, es la del Pantanal. Y hay un proyecto que estamos negociando con el Banco Mundial, que es bajo el enfoque del cambio climático, y nos muestra cómo la temperatura ha cambiado. En el caso específico de estas 3 estaciones hidrometeorológicas, vemos que las temperaturas mínimas subieron y están ascendentes en un periodo de 1992 a 2011. Ven ustedes el tiempo corto. Tenemos 3 proyectos: un plan director de manejo integral de la cuenca del río Piraí, una actualización. Tenemos manejo integral de 20 microcuencas del río Piraí y reforestación de las mares del río Piraí. No vamos a entrar en los méritos del objetivo de cada una, pero este sistema de alerta temprana es importante para nosotros. Y ahí ya termino. Pido disculpas. Importante porque nos da retornos. Importante porque alertamos lo que está por llegar. A través de imágenes satelitales nosotros alertamos con antecedencia lo que podrá suceder en los próximos días. En la cuenca hidrográfica. Y así como un trabajo acorde con principios en el desarrollo sostenible, se garantizará los recursos naturales existentes en la cuenca para las generaciones futuras. Por otro lado, el recurso hídrico, elemento imprescindible para los humanos, vegetales y animales, debe ser el hilo conductor de todo manejo integral de cuenca hidrográfica, pues se debe asegurar agua para consumo, agua para los ecosistemas y agua para la seguridad alimentaria. En consecuencia, amalgar el manejo integral de la cuenca y la gestión integral de recursos hídricos es la esencia ineludible que todo hombre y mujer debe sobrellevar sobre sus espaldas a fin de garantizar un adecuado hábitat a la sociedad. Muchas gracias. Disculpen.